Cordial saludo tengan todos ustedes. En nuestra niñez recordábamos que colocábamos sobrenombres a los vecinos, a los compañeros de estudio, a muchas personas. Con mucha facilidad buscábamos un sobrenombre o nos buscaban un sobrenombre. Por la apariencia, por la forma de hablar, por lo que se hacía, por alguna característica en especial. Pero por algún detalle se buscaba un sobrenombre para colocar, o éramos nosotros los que recibíamos ese sobrenombre. Y recuerdo muchos personajes con unos sobrenombres muy especiales, muy llamativos. Pero también recuerdo comportamientos de muchas personas, de unos personajes, comportamientos muy particulares. Uno de ellos, que recuerdo muchísimo, era que recogía todo cuanto brillaba en el suelo, porque creía que era una moneda, y todo papel que igualmente brillaba lo recogía porque creía que era un billete. Es decir, esta persona vivía obsesionada por el dinero. Y claro que tengo que reconocer que este personaje tenía muchas ganas de trabajar y de hecho tenía mucha responsabilidad, pero él ahorraba y gastaba todo lo que tenía en lo que él deseaba. Mantenía una lista de cosas para conseguir, y ahorraba y compraba y acumulaba. Y entonces, como les dije, compraba todo lo que deseaba y todo lo que anhelaba. Entonces, ganar dinero y conseguir todo lo que estaba en esa lista que mantenía de deseos y de anhelo, y acumular dinero, eran como las metas de este personaje que les menciono. Pero por todo lo anterior, entonces, como es obvio, no le quedaba tiempo para su familia, no le quedaba tiempo para sus amigos, no le quedaba tiempo para Dios y, obviamente no le quedaba tiempo para la iglesia del Señor. En el banco, tenía un saldo que todos los días era mayor, un saldo abultado, muchas propiedades, pero no tenía de alguna manera con quién disfrutar todo lo que tenía. Siempre creyó este personaje que tener cosas y un buen saldo en el banco o una buena cantidad de dinero acumulada le darían la felicidad, pero no fue así. Pero yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué tienes en tu lista para conseguir? ¿Qué tienes en tu lista de cosas por comprar? ¿Cómo es tu lista de extensa, o es una lista corta? ¿Qué cosas, qué equipos, qué carros, qué juguetes piensas que te darían la completa felicidad, o más bien la aparente felicidad? Te pregunto también, ¿crees que si completas esta lista de deseos, ya quedarías satisfecho o quedarías satisfecha? ¿O de inmediato empezarías otra lista, como suele pasarnos, que incluso no estamos empezando a disfrutar algo y ya estamos pensando en alguna otra cosa o en ampliar la lista? Pero veamos, hermanos y amigos, qué nos puede enseñar el Señor a través de su palabra en cuanto a un tema como este. Por eso quiero invitarlos en esta ocasión para que vamos al Evangelio de Lucas y nos ubiquemos en el capítulo 12 a partir del versículo 13. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús,
¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Padre, te alabamos, Señor, la honra y la gloria sea para ti, Padre. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando. Permite, Señor, que podamos recibir tu enseñanza, que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Hoy nos regalas un tema que nos toca a todos nosotros, la codicia. Permite, Señor, que mentes, corazones y voluntades estén dispuestas, Señor. Y la honra sea para ti, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, creo que el Señor hoy nos tiene una linda enseñanza. ¿Qué hacer cuando tenemos abundancia? ¿Qué hacer en esos tiempos de buena cosecha? Y llama la atención que este primer personaje que aparece en la porción de hoy le pida al Señor que interceda y que prácticamente dictamine en un asunto familiar, en un asunto legal sobre el tema de una propiedad en herencia. Al parecer este reclamante se estaba sintiendo de alguna manera engañado, se estaba sintiendo tumbado por su hermano en este asunto de la herencia. Pero vemos que Jesús se niega a resolver el problema. Lo que realmente hizo Jesús fue ir a la raíz del problema y les entrega una enseñanza o más bien una advertencia contra la avaricia o, como la identifican otras versiones, contra la codicia. En esa ocasión les entrega, pero hoy nos está entregando a todos nosotros una advertencia para estos casos de codicia y avaricia. Pero viene una primera pregunta para todos nosotros con todo este texto. ¿Qué tanto sabía el Señor Jesús los detalles de todo este problema? ¿Qué tanto sabía el Señor Jesús detalles de lo que estaba pidiendo este personaje? Eso queda ahí como para la lista de interrogantes. Pero la codicia, vamos a definirla, es ese deseo de tener más de lo que realmente tengo yo. Y esto no necesariamente es por envidia de lo que tengan los demás. Es ese deseo de tener más y más y más. Y la codicia no solo lleva a la lucha, sino que también expresa una actitud fundamental, errada de la vida, según la cual las posesiones son todo lo que realmente importa. A eso es lo que realmente nos lleva la codicia, a pensar en posesiones, en acumular, en guardar y tener más y más. Y uno diría que solo se necesita entonces que Dios saque ese sentimiento de la vida de cada uno de nosotros y que enseguida
digamos, de alguna manera se va a hacer evidente que son inútiles todas las posesiones que se puedan tener o que se puedan acumular. A lo mejor estás pensando ahí donde estás, siquiera que yo no tengo codicia, siquiera que yo no soy codicioso. O de pronto la persona que tienes ahí a tu lado te está codiando y te está diciendo, ahí estás pintado. Pero no nos engañemos, hermanos y amigos. Todos de alguna manera tenemos codicia, o codiciamos algo, o codiciamos a alguien. Es posible que no codicies el dinero como tal, pero otra cosa puede ser lo que llena tu corazón de codicia, no necesariamente el dinero. Pero esta pandemia que nos cobija por estos días, la COVID-19, nos ha demostrado de una manera directa lo inútiles que son las posesiones en un momento determinado. Esta COVID-19 nos ha mostrado que se puede tener dinero hoy en día, pero no se puede viajar. Se pueden tener carros, pero no se puede transitar. Se puede tener un ropero completamente lleno, repleto, pero no se pueden lucir las prendas. Se puede tener dinero, pero no se puede comprar con tranquilidad. Tienes dinero, pero no puedes comprar seguridad. Tienes dinero, pero no puedes comprar la inmunidad contra el contagio, por ejemplo. Mire todo esto que nos ha enseñado la COVID-19. Es decir, nos ha enseñado que el dinero no lo puede comprar todo y nos ha enseñado que las posesiones no son todo en la vida. La persona con dinero, pero sin una correcta relación con Dios, no ha alcanzado, según la enseñanza de Jesús, en esta ocasión no ha alcanzado la verdadera riqueza. Con una verdadera relación con Dios, esta persona rica, entonces en lugar de acumular, tendría una actitud diferente, compartiría con los pobres, daría a los necesitados. De lo contrario, como lo dice el Señor aquí en la porción de la palabra, simplemente sería un necio, un impío o un insensato. Entonces, vendría un interrogante, bueno, ¿cómo deben verse las posesiones? Uno ve a través de los evangelios que los discípulos no tenían por qué preocuparse por la comida y por el vestido, necesidades esenciales para el cuerpo, y no tenían que preocuparse como si fueran las cosas más importantes. La persona misma, según Jesús, es la persona la que realmente es importante, la persona misma es más importante. Es por eso que en el verso 15 de la porción de hoy, el Señor nos dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y si Dios alimenta a toda ave sin preocupaciones y viste a las flores, pues con mayor razón y seguramente más aún proveerá lo que es necesario para sus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿lo crees de verdad que es así? En cualquier caso, hermanos y amigos, las preocupaciones no pueden de modo alguno prolongar la vida de una persona, y eso lo sabemos. Y más bien, en lugar de prolongarla, antes las preocupaciones van a cortar por muchas otras cosas ya de comportamiento del cuerpo humano. Pero tenemos que ser realistas. Estamos viviendo en un mundo donde la gente vive, o vivimos más bien, una carrera desesperada. Vivimos como en una maratón constante. Vivimos en una competencia, buscando mejores condiciones de vida, buscando cómo recibir más y más, cómo acumular más y más, cómo tener muchas otras cosas. Este mundo nos empuja a acumular, a tener. Esa es la realidad. En cambio, el Señor nos anima y nos dice a través de su palabra, busca ser rico, pero delante de Dios. Prácticamente nos dice,
busca la voluntad de Dios, ahí en el versículo 21, entonces encontrarás que hay quien cuida de sus necesidades materiales. Entonces vas a encontrar quien cuida de todas tus cosas. Y lo que enseña el Señor Jesús aquí es que tengan en su lista de deseos. Lo que enseña el Señor Jesús aquí es que en esa lista que tú y yo tenemos, tengamos entonces ahí anotadito, ¿sí? Como el primer deseo, el tesoro celestial, el tesoro divino, tesoro que nunca va a pasar. Y con ese solo ítem en la lista de deseos, te puedo asegurar, hermano, porque nos lo está asegurando el Señor y nos lo está diciendo que es lo único importante, lo más importante, es con solo ese ítem en la lista, basta. Una enseñanza como esta, en primera instancia, podría parecer como un estímulo a la pereza, como un estímulo a la falta de preocupación por los aspectos prácticos de cada día. Y por eso es que uno de pronto con esa famosa frase Dios proveerá, y de hecho esa frase la escuchamos muy a menudo, por lo tanto no necesito hacer nada, esforzarme mucho, piensan algunos, pero no es así. Jesús no le está hablando a perezosos aquí de ninguna manera, y eso sí quisiera que quedara bien claro. Jesús no le está hablando a la pereza, Jesús no le está hablando a los perezosos, Jesús le está hablando a dos tipos de personas. Primero, a los preocupados, aquellos que teniendo abundancia, aquellos que teniendo una buena cosecha, se preocupan y se preguntan, ¿qué voy a hacer con tanto? Como el de la parábola de hoy, que estaba preocupado, ¿y yo qué voy a hacer con tanta cosecha? ¿Yo qué voy a hacer con esta abundancia? No tengo dónde guardar tanto. Tanto que tengo, no tengo dónde guardarlo. A esos preocupados es que le está hablando Jesús. Y le está hablando también a aquellos que son tentados a unirse a aquella carrera desenfrenada, la que nos empuja, la que nos invita el mundo en que vivimos. ¿De qué? De conseguir, de tener y de acumular. Es a esos dos tipos de personas que el Señor le está hablando. Y el Señor Jesús nos invita a pensar en lo siguiente: ¿quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Quién se quedará con lo que has guardado? Excelente pregunta. ¿Quién se quedará con todo eso? Y ahí tácitamente entonces nos lleva a pensar, ¿por qué en lugar de acumular no piensas en compartir con los necesitados? ¿Por qué en lugar de acumular no piensas en compartir con aquellos que están pidiendo que se les comparta? Recuerda la frase del primer personaje iniciando la porción de hoy: dile a mi hermano que comparta. En lugar de acumular, ¿por qué no pensar en compartir con aquellos que están pidiendo a gritos que se les comparta? Hermanos y amigos, debemos confiar en Dios. Y la otra invitación es a poner en orden nuestras prioridades, a poner en orden nuestra lista de deseos, nuestra lista de anhelos. En la Biblia hay un personaje muy, muy especial, conocido por todos nosotros, Pablo. Y Pablo parece ser un hombre que lo tenía todo. Uno cuando primera instancia lee a Pablo, lee las cartas, lee lo que recomienda, su comportamiento, uno diría, no, pues Pablo parece que lo tuviera todo. Parece que tenía lo que se necesita para ser feliz. Y hay un libro de la Biblia, específicamente una carta, la carta a los Filipenses, donde Pablo menciona gozo y Pablo menciona regocijo, y las menciona como en 17 ocasiones, como en 17 veces. Pero ¿saben algo? Si miramos detenidamente esta carta a los Filipenses, nos damos cuenta Pablo en qué lugar estaba cuando escribió esa carta a los Filipenses. Y Pablo estaba en la cárcel
cuando escribió esas palabras acerca del gozo y acerca de la felicidad. Entonces, miren, una persona como Pablo no tenía una casa cómoda. Una persona como Pablo no tenía pocas posesiones. Una persona como Pablo no tenía ni siquiera libertad, estaba en la cárcel. Y al parecer, Pablo como que lo único que tenía de valor y que se preocupaba era un capote que había dejado en Troas y lo mandó a pedir. Pero Pablo era feliz. Tremenda enseñanza vemos a través de con este personaje Pablo. Pero más adelante, Pablo escribió en la carta: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza, pero sé vivir también en la abundancia. Sé vivir en todo lugar, en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente no solamente a la llenura, sino también al hambre. He aprendido a hacerle frente a la abundancia, también a la necesidad. Y concluye diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos y amigos, la felicidad no depende que nos abarrotemos de cosas. Eso es lo que tenemos que aprender con una enseñanza de estas. La felicidad no depende que acumulemos riquezas para sí mismos. La felicidad no depende de la abundancia. De hecho, el verdadero gozo no tiene nada, absolutamente nada que ver con cuanto tenemos. Podemos tener gozo, hermanos, seamos ricos o pobres, pero porque tenemos algo en especial. Podemos tener gozo porque tenemos a Jesús. Podemos tener gozo porque somos ricos delante de Dios. Y con Jesús, hermanos, tenemos unas ventajas maravillosas. Con Jesús no tienes de qué preocuparte, porque si tienes a Jesús no tienes riesgo de perderlo. Si tienes a Jesús, no te lo puede robar nadie. Nadie te lo va a quitar. Si tienes a Jesús, nunca se rompe ni nunca va a pasar de moda. Y conocer a Jesús, conocerlo a Él, hermanos y amigos, te puede dar un gozo que absolutamente nada, ningún objeto, ni cantidad, ni abundancia te lo puede dar. Pero entonces, yo te pregunto, ¿hasta qué punto estás satisfecho con lo que tienes? Piensa por un instante, reflexiona. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿O tienes esa lista de deseos extensa y de pronto hasta te ha pasado que la has completado y vuelves e inicias otra lista? ¿Qué tan satisfecho estás con lo que tienes? Pero también te hago esta pregunta: ¿está Cristo en esa lista de deseos? ¿Qué tal? ¿Si tienes a Cristo en esa lista? ¿Cuál es tu posesión que más aprecias, que más valoras? ¿Cuál es? Pregúntate. ¿Es Cristo tu posesión más preciada? Por eso les decía en medio de este mensaje que muchos de nosotros inmediatamente respondemos que yo no tengo codicia, yo no soy codicioso. Avaricia, ¿qué es eso? Eso no, yo no lo conozco. Pero mira, reflexiona con estas preguntas. Y el Señor te está enseñando que la verdadera felicidad y la verdadera riqueza está en las cosas divinas, en las cosas celestiales, en ser rico para Dios. Pero muchos de nosotros estamos engañados. Y acumulamos y acumulamos. Y no sabemos qué hacer en la abundancia o con la abundancia. Cuando muchas personas están como ese primer personaje de la porción de hoy. Dile a mi hermano que comparta. ¿Qué tal? Entonces, yo te animo, hermano y amigo, a que en lugar de pensar únicamente
en las cosas que quisieras tener por hoy. Y bueno, y con la práctica te vas enseñando. Y yo te animo a que escojas algo. No sé, anda a tu closet, anda a tu sala, anda al cuarto útil, no, escoge, no sé, un libro, un juguete, un vestido, algo. Pero escoge algo y regálalo a alguien que tenga menos que tú, a alguien que de pronto esté anhelando que compartas con él. Hazlo y acostumbra a hacer este ejercicio. Y dale gracias al Señor por las cosas que tienes. Dale gracias al Señor porque Él es fiel, porque es amoroso, misericordioso. Y vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa enseñanza. Pero vamos también a pedirle que podamos llevarla a nuestros corazones y practicar todo lo que nos ha pedido y enseñado el Señor a través de esta porción de la palabra. Padre Celestial, la honra y la gloria sea para ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas cosas hemos recibido. Y hoy nos pides, Señor, a través de tu palabra, que no seamos codiciosos, Señor. Y que esa idea que nos vende el mundo de acumular, de tener, Señor, tú nos aclaras que la riqueza importante es ser rico ante ti, Señor. Permite que nos enfoquemos en esta verdad, Señor. Y que esa preocupación que tenemos ante la abundancia ya no sea más una preocupación, que inmediatamente pensemos en compartir. Y ayúdanos, Señor, a que estemos contentos con lo que nos has dado, que estemos contentos con lo que tenemos. Y ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a tener un corazón dadivoso, un corazón para compartir. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, un fuerte abrazo y pido al Señor que los bendiga ricamente.